mucha gracia a la gente que habla de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no empezó en el 2022, la guerra de Ucrania empezó en el 2013. Mira, Ucrania siempre ha sido un país. Ucrania siempre ha sido un país, digamos que maldito de Rusia, ¿no? O de lo que fuese la URSS. Porque ya fue uno de los primeros países, ¿no? Uno de los primeros estados balcánicos, por así decirlo, que proclamaban su independencia. Ucrania, desde el año 1200, 1300, ha querido ser libre, ha querido ser independiente. Y además siempre ha estado situado geográficamente en un sitio que separa el mundo eslavo, ya no voy a decir Rusia, el mundo eslavo del mundo occidental. Entonces, la guerra de Ucrania ya ocurrió en el 2013. La gente no habla de eso, porque a lo mejor la mayoría no lo entienda. Siempre ha habido una división en la sociedad ucraniana, en lo que es el lado soviético y el lado pro-occidental, el lado europeo. Pero la cosa se tornó fea cuando el 21 de noviembre del 2013, pues hay una protesta importante, yo diría la más importante que ha habido. Y eso ahí es donde empieza la guerra de Ucrania. Esa protesta fue masiva, participaron grupos extremistas, tanto del lado soviético, por así decirlo, ¿no? Del lado prorruso, como del lado occidental, que son los nacionalistas, y eso, nos guste o no, tiene una índole fascista, ¿no? De ahí esa locura que dice Putin, ¿no? Muchas veces dice, no, en la guerra estamos combatiendo el nazismo, que muchas veces dice, pero este tío, ¿qué dice? Bueno, tiene su lógica, si lo piensas, ¿no? Al final esa división de Ucrania es por ese motivo, ¿no? Porque hay un lado que quiere ser ruso y un lado que quiere ser occidental. Y precisamente ese, pues es de derechas. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces ya en el 2013 hubo una gran revolución. ¿Esa revolución en qué consistía? Básicamente, esa revolución consistía en una protesta donde era una protesta revolucionaria, es decir, donde hubo un verdadero intento, ¿no? por cambiar las cosas y violencia también, ¿no? Entonces fue una protesta importante, y esa protesta no era más pues que lo mismo de siempre, una parte de la población que quiere mantener los lazos prorrusos y otra parte que no quiere. En ese momento Víctor Yanukovych, si no me falla el apellido, era quien gobernaba Ucrania en ese momento. Y bueno, yo personalmente siempre diré que ese tío era prorruso. Entonces, ante esa protesta, ese tío huye del país. Se dirige a un sitio desconocido. Yo me estoy informando y he leído por ahí que acabó en una ciudad que no conozco el nombre, pero muy lejos, con la frontera en China. Y deja el cargo. Entonces, en ese momento, la Rada Suprema, que es el Congreso, pues se hace cargo del país. Y para mí, personalmente, ese día Ucrania entra en guerra, porque entra en un proceso donde no hay ningún gobierno. La Rada Suprema, digamos, el Congreso, el Parlamento, el Estado, como lo quieras entender, es el que se hace cargo del país, y este se dirige a la deriva, ¿no? Entonces ya allí pues empieza la guerra, personalmente. Ahí es donde se aprovecha Putin de esa deriva del país para anexionar Crimea y se va toda la mierda.
en 2014, un año después, al año después de la revuelta, toman, conquistan, invaden, ocupan la península de Crimea, ¿no? Y en ese momento pues ya hay guerra. En 2014 hubo un enfrentamiento en Crimea, un conflicto abierto. Lo que pasa que fue breve, no murió mucha gente, pero ya hubo guerra. Entonces, y de hecho, esto en Europa no lo vamos a entender, pero Putin les mandó un mensaje subliminal. La guerra del 2022, que empieza a finales de febrero, el 22 de febrero, coincide con el mismo día que Víctor Yanukovych huye del país, en el 2013, ¿sabes? Entonces, va más allá. Es una lástima todo esto, una pena y una mierda, pero debido a la naturaleza del hombre y sabiendo que de la historia no aprendemos, desgraciadamente, diabólicamente, era necesario. Es un país dividido. Por eso muchas veces hablamos de la unión, ¿no? Y de la patria. Y de la patria. Al fin y al cabo, esto ha sucedido porque desde un primer momento ha habido una parte que quiere ser europea, occidental, y otra parte que quiere ser rusa. No hay buenos cimientos en esos países y eso a la larga pues desencadena en problemas. Si eso le sumamos que Ucrania ha sido uno de los países más corruptos del mundo, ¿vale? Estamos hablando de un país donde el estudiante universitario promedio ha llegado a pagar a su profesor, ¿vale? Para aprobar un examen o tener un examen menos fácil. Y eso nunca acaba bien, ¿no? Un país que se sustenta a base de eso no acaba bien. Tampoco das ejemplo al exterior de qué nación estás presumiendo, ¿no? Primero tienes que tener una unidad, yo pienso, y una base sólida como país, y luego ya dile al mundo exterior que quieres ser un país. Pero no iban a ningún lado, simplemente por el nivel de corrupción que había en ese país. Yo he conocido, en mi estancia en Londres, hace 7 años he conocido a gente de Ucrania, y el tema de la corrupción es que es surrealista, muy surrealista. O sea, la corrupción es un pase, pagas, obtienes, no hay más, ¿sabes? Y eso pues no acaba bien. Y claro, pues esa protesta del 2013, que fue la más agresiva, donde literalmente el país estaba dividido en dos, eso no podía acabar bien. Y es la situación que hay ahora mismo, ¿no? Personalmente yo creo que Ucrania tiene derecho a existir. Ucrania siempre ha tenido que ser un país independiente y libre y soberano, pero no debe de abandonar sus arraigos eslavos. Eso yo creo que no. Al fin y al cabo, yo no soy quien para decirlo, ¿no? Pero uno es del sitio el sitio que le pertenece, ¿no? Tenemos a los estados balcánicos, Lituania, Estonia, Letonia. Son países independientes, se independizaron, consiguieron independizarse, pero mantienen su vínculo, no son enemigos de Rusia. Ya no estoy hablando de Putin, ni de Rusia como país, sino estoy hablando de tu raza, de la raza eslava. Estamos hablando de una raza oriental que lleva desde el siglo XII o desde el siglo XIII, que nos guste o no, ha nacido en lo que hoy es San Petersburgo, o lo que hoy es Moscú, o lo que hoy es Rusia, y se ha ido extendiendo prácticamente pues hasta las puertas de Alemania, ¿no? Entonces es que los eslavos están en todas partes, nos guste o no. Es que un polaco realmente no tiene nada que ver con un ruso, pero les guste o no,
no dejan de ser eslavos. Y eso es una realidad que no podemos negar. Entonces, Ucrania, por desgracia, ha estado en una entrecrucijada y ha sido una desgracia tener a una sociedad en parte libre que quiere formar parte de algo nuevo y otra parte pues que quiere seguir siendo lo que es y lo que han sido siempre, ¿no? No ha dejado de ser un oblast más en su momento. Entonces eso no lo podemos negar, ni lo podemos pasar por alto. Es una desgracia.